Vamos a ponernos en materia. Números 16, yo voy a estar leyendo de la Reina Valera. Dice en Bamidbar 16, versículo 1, Coraj, hijo de Ishar, hijo de Keat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Y luego dice, tomaron gente. Aquí quiero hacer una división en donde dice Coré, hijo de Ishar, hijo de Keat, hijo de Leví. Sí, esa es la generación, el árbol genealógico. Entonces, en vez de tomaron gente, vamos a poner allí la palabra tomaron de la tribu de Rubén, gente. Tomaron de la tribu de Rubén a Datán y Abiram, hijos de Eliab, y a On, hijo de Pelet. ¿Y por qué razón tomaron a la tribu de Rubén? Porque estaban acampando y eran vecinos. Estaban en el lado sur y acampaban, convivían. Entonces Korah sabe también, por otro lado, como buen Sadi, era un gran líder, sabe que el sacerdocio, este sistema sacerdotal, es el fundamento de Israel. Korah sabía y entendía cómo funcionaba todo este sistema. Sin embargo, pues como bien sabemos, algunos niveles se salieron de control dentro de su interior y terminó rebelándose en contra de las bases mismas con las que Dios había configurado al pueblo de Israel. Korah se estaba oponiendo al modo en que Israel estaba constituido, por así decirlo. Y esta constitución era liderada por el Eterno, como bien mencionamos ahorita, a través de Moshe y de Aarón. Entonces, dice, Korah tomó. Esta palabra tomar no quiere decir que haya tomado algo en concreto, sino que constituye una expresión figurada que indica su voluntad de tomarse a sí mismo para separarse ideológicamente del modo en que el pueblo de Israel estaba configurado. Él se separa ideológicamente de la línea del deber ser que el Eterno había puesto en Moshe y Aarón para liderar al pueblo de Israel. Entonces se separa ideológicamente del resto de la asamblea, del resto de la congregación del pueblo de Israel. Ahora, hay algunas razones por las cuales Korah toma esta actitud. Yo, por ejemplo, aquí estuve revisando dos. Puede haber más, pues la Torah no nos marca exactamente mucho, sino pues la rebelión en sí, lo que es el orgullo, lo que es la soberbia, lo que es el ego, lo que es querer tomar algo que no te pertenece, y pues en pocas palabras lo que es también no cuidar tu posición actual, ¿no? Entonces, la primera razón que encontramos por la cual tomó esa actitud es porque bien sabemos que en la genealogía pues aparentemente le tocaba una posición, aunque ya él ejercía como levita, él pensaba que le podía tocar una posición mayor como la de Aarón, por ejemplo, que es con la que él estaba añorando llegar. Entonces vamos a ver un poquito de la genealogía para ver el porqué. Sabemos que Ishar, como bien leímos en el versículo 1, pues era el padre de Korah. Dice, Korah, hijo de Ishar, hijo de Keat, hijo de Leví. Pero, hermano de Ishar, está el gran Amram, ¿sí? El padre de Aarón y de Moshe. Segundo hijo de Keat es Ishar, el padre de Korah. El tercero es Hebrón y el cuarto es Uziel, ¿verdad? Por orden, creemos que Korah estaba reclamando una posición que seguía, ya que después vemos que Moshe, a un hijo del cuarto hermano de su tío, de Uziel, o sea, a Elisafat, le da una posición de jefatura dentro del cuadro que ellos estaban liderando, y
en parte creemos que por allí puede haber esta rendijita por la cual Korah pudo haber dicho, oye, si yo soy mayor que mi primo y a lo mejor ahí ando parejeando en edad con Aarón, pues quiero lo de Aarón, y si no, pues ¿por qué le dieron a mi primo, el hijo de Uziel, pues este puesto? Creemos que por ahí es la segunda opción, es que pudo haber tomado un mal consejo. Entonces aquí hay mucha tela de donde cortar. Creo que como humanos y sobre todo como israelitas debemos de tener cuidado las voces con las que escuchamos. Yo escuché algunas enseñanzas donde decían que el consejo fue dado por su mujer. Cuidado también con las olas en las que nos subimos, no siempre solamente de la mujer. La mujer siempre edifica la casa, pero también podemos tomar un mal consejo en donde nos rodeamos. Como bien ahorita estamos leyendo la posición cómo estaban distribuidas las tribus, y los levitas se encontraban vecinos con la tribu de Reubén. Entonces había demasiada influencia. Sí, la tribu de Rubén, Datán y Abiram y On no tenían injerencia alguna de la rebelión de Korah contra Moshe. Ellos, como si un poco ajenos, la rebelión real estaba centrada en el sacerdocio. Siendo ellos de la tribu de Rubén, no tenían razón de haberse inmiscuido en el asunto, pero al haber estado tan cerca, influyó en ellos para apoyar esta causa. Encima, pues Korah era un excelente y un gran líder. Muchos seguidores tenía Korah. Incluso vamos a ver un poquito ahí más adelante que 250 líderes de renombre lo siguen. Nuestro liderazgo puede ser también afectado por las voces que escuchamos, por quien nos rodeamos y por quien permitimos que nos permee. Si nosotros no aprendemos a identificar cuando hay toxicidad a nuestro alrededor, fácil y sutilmente nos vamos a subir a la ola de la toxicidad. Y eso sucede demasiado. En mi caso lo veo en el trabajo con muchas personas y veo cuán sutil es que alguien influencie para mal y que muchos otros se suben a la ola. ¿Por qué? Porque también están en el mismo nivel de conciencia de este tipo de mover, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el liderazgo que estamos ejerciendo, con la posición que tenemos, porque también en muchas ocasiones nuestro liderazgo puede ser afectado por cómo dirigimos, por cómo nos manejamos. Muchas veces el saber que tenemos una posición de líder de cualquier tipo, digo, hablo en la vida personal, en la vida laboral y en cualquier tipo de rubro. Creo que los que ya hemos tenido ese encuentro con Hashem y entendemos acerca del despertar en el cual todos automáticamente entramos en una perspectiva o en una frecuencia en donde ya todos somos líderes en algún punto. Y este liderazgo después se tiene que ir ejerciendo conforme a la marcha, conforme a las situaciones y conforme, por supuesto, al estudio de la Torá, que nos va aclareciendo cómo debemos de dirigirnos correctamente, imparcialmente y recatadamente. Hay varios tipos de liderazgos y al final todos son buenos. El asunto es el corazón de quien lo ejerce. Ese es el meollo del asunto. El liderazgo, sabemos bien que no es algo físico, no es algo como si algo palpable, algo que se pueda sentir como un objeto, sino es un fenómeno, es algo invisible que se le introduce al ser humano cuando hay este cierto tipo de despertar en algún punto de nuestra vida. De allí en adelante se va forjando con el tipo de información y la constitución con la que nosotros permitimos que nuestra alma conecte. Korah ejerció esto, tenía un buen liderazgo, era una persona que no le faltaba nada,
lo tenía todo, venían arrastrando todas las riquezas de la salida de Egipto, todas las riquezas que causó Joseph en su momento. Todas estas riquezas de generación en generación iban añadiéndose a este tipo de familias. Dice el versículo 2, 50 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. 250 varones, dice el 3. Y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son Kadosh, y en medio de ellos está el Eterno. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Eterno? Cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro. Me imagino a Moshe diciendo: ¿qué estás haciendo, Cora? Cierto. Vamos avanzando muy bien y ahora nos vamos a detener a eso. Vamos avanzando muy bien y en vez de unirte, estás creando un golpe de estado, estás haciendo una revolución, estás haciendo algo que va en contra de las reglas del Eterno. Moshe, con toda la experiencia que él tenía en su liderazgo, con toda la travesía que él venía pasando, con todas los sucesos que él venía viviendo de parte del Eterno, de estos tipos de milagros, él dijo: ¿qué va a pasar aquí? Entonces dice, se postró sobre su rostro. 5. Y habló Cora a todo su séquito diciendo: mañana mostrará el Eterno quién es suyo y quién es Kadosh, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. El liderazgo de Cora era efectivamente bueno como un líder, pero estaba torcido en sus intenciones, ¿sí? Cabana incorrecta. Cabana incorrecta. Correcto. Y bien sabemos que al que mucho se le da, pues mucho se le exige. En este caso, pues Korah tenía su posición como levita, por supuesto, en el servicio del Mikdash. Sin embargo, no cuidó su posición. Hubo algo allí que se salió de control, un mal consejo. Y encontré una frase aquí, dice: si uno corre tras lo que no es suyo, ello huye de él. Y lo que es más, pierde también lo suyo propio. Así que Cora persiguió lo que no era suyo y perdió lo suyo propio sin siquiera haber obtenido lo otro. Es evidente que el corazón de Cora se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, se llenó de envidia, de enojo. Sí, aquí es un punto que también quise tocar acerca del enojo, porque el enojo y la furia impiden alcanzar altos niveles de Torah, altos niveles de espiritualidad. Encontré aquí unos escritos donde nuestros sabios dijeron: quien se enoja, si es profeta, su profecía lo abandona. El enojo daña el alma completamente y esta se aleja del hombre para ser reemplazada por las fuerzas del mundo. Entonces, este tipo de situación acerca del enojo también es un tema muy sutil, porque también en nuestra vida diaria hay 1001 razones para uno salirse de control y enojarse. Y en algún momento creo que el Eterno siempre ha preparado los cuadros o las situaciones para que uno pase por estas situaciones e ir ejercitando esos volúmenes en nuestro interior para detenernos, ¿no? Dice: quien destruye su alma con el enojo, literalmente elimina su alma sagrada y la convierte en taref. Taref significa no aceptable, ¿sí? Cuando uno se enoja, nuestra alma pierde niveles. Si hemos alcanzado alguno, pues bueno, hay que volver a empezar, ¿sí? Dice Cintia aquí una aportación, que cuando nadie busca honra por lo que hace, la honra lo encuentra. Pero cuando alguien busca la honra,
la honra huye de Se él. aleja. Muy, muy cierto. Esto tiene mucho que ver con la altivez, tiene mucho que ver con el corazón, el enojo también y todas estas situaciones o todos estos términos como el enojo, la envidia, la honra mal deseada, es comparado con la idolatría. Incluso si se realiza algún tipo de tikkun o muchos actos de bondad, todo se pierde, todo se pierde. Su alma sagrada es reducida a un nivel inferior. Creo que todos alguna vez hemos vivido situaciones, creo que a diario intentamos ejercitar, controlar nuestra alma hacia la ira, hacia el enojo y sobre todo que entendemos la posición. Si todos los futbolistas fueran delanteros, pues se me hace que no habría equipos de fútbol. Cada uno de nosotros debemos de ejercer de acuerdo a las habilidades, a los talentos que el Eterno nos ha dado y vivir por ello. Así es. Sí, porque es muy fácil también llegar a un cierto tipo estándar de liderazgo y terrible es que nosotros fuéramos también influencia para otros hacia lo negativo. Eso sucede mucho en los trabajos, sucede mucho en las empresas, en donde se surge mucha envidia, donde hay líderes tóxicos que envenenan a los demás y hacen que se suban a la frecuencia en la que ellos están y de repente ya está un ambiente laboral súper contaminado. Yo no sé en los países de ustedes, amigo, pero de este lado es una cultura Igual. que creemos que también por parte de los gobiernos han impuesto mucha cultura muy degradada, ¿sí? Que pues afecta mucho y más cuando estás ejerciendo algún tipo de liderazgo en algún trabajo o en alguna ocupación que estemos ejercitando, ¿verdad? Entonces tenemos que tener demasiado cuidado con cómo nos conducimos, con cómo manejando los niveles también del jet set, ¿sí? De la inclinación. De eso no nos libramos nadie. También hay intenciones incorrectas, hay egoísmo mal equilibrado. Y la Torah nos habla mucho de códigos, incluso códigos, por ejemplo, cuando Moshe cumple 40 años, pasa por un proceso. Cuando cumple 80 años, pasa por otro proceso más maduro, ¿no? Entonces, vemos muy marcado el número 40 como un código de madurez, ¿sí? Y puede haber personas que puedan tener arriba de 40 años, pero en este tipo de niveles, su edad es de 25 o es de 20 o es de 15 y puede haber personas de 30, de 35 o de 20 incluso que han llegado por las situaciones que se han presentado en sus vidas algunos niveles de madurez a los cuales se acercan al 40. No hay regla para esta posición. Firmemente sabemos que cada uno de nosotros somos nuestro termómetro para saber los niveles, cómo estamos posicionados y en dónde estamos ejerciendo este tipo de liderazgo en nuestras vidas, o cómo emocionalmente el jet set, nuestras decisiones, intenciones, cómo las estamos modulando. ¿Son siempre las correctas? ¿Hay algún deseo egoísta que nos está impidiendo el crecimiento también de otras personas? Y esto sucede mucho porque en mi caso tengo que contratar en mi empresa personas en el entendimiento de que tienen que ser personas más inteligentes que yo. Yo no sé habilidades de un contador, por ejemplo, porque yo no soy contador, pero tengo que contratar un contador, ¿sí? Yo no sé técnicas de lo que hace una persona que utiliza una maquinaria o una máquina, pero se contrata a una persona experta en eso y no importa, porque cada quien tiene su posición. Si nos toca estar bajo liderazgo de alguien, pues también nos toca respetar y apoyar.
Sí, y si en algo una persona más inteligente o con más liderazgo ejercido que uno viene y te confronta para debatir para un bien, excelente. Nosotros tenemos que ser personas abiertas, las cuales podamos aprender de los demás, no importa la posición. Y esto fue el meollo del asunto con el corazón de Korah. Korah se llenó de envidia, se llenó de soberbia, escuchó voces diferentes, si Moshe, si Aarón, ¿por qué tú no? Encima de ello, él sabía el nivel de espiritualidad que tenía, porque era un sádico también. Claro, claro. Él sabía, él dice, o sea, si a ti te habla el Eterno, a mí también me habla el Eterno. Y las personas que me siguen también son sádicos de alto renombre. Hay algo súper interesante en esto. Tú mencionaste ahora de cuando Korah en el texto dice que se acerca con gente y él le dice a Moshe y Aarón, esta gente es Kadosh. Bueno, Reina Valera dice santa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que Chuy nos está diciendo? Que la gente que se está acercando con él, ¿qué posición ocupan? Es muy alta, pero, porque vienen con él muchos levitas de su familia. Acuérdense que él es líder de una rama de los levitas. Pero detrás de él, de donde él vivía, ¿estaba quién? Estaba Rubén. ¿Y por qué él conquistó a los rubenitas? Porque de hecho, Datán, Abirán y On eran líderes de Rubén, líderes muy altos. Siempre hemos tenido el concepto de que Datán, Abirán eran ¿qué? De la chusma. No era eso, eran líderes muy altos de Rubén. Pero, ¿qué comienza a pasar? Y aquí lo que Chuy nos está diciendo es maravilloso, porque una persona, y lo vemos como, por ejemplo, Chuy pone el ejemplo de su empresa, y es cierto, una buena persona con una cabana correcta le cambia el ambiente para bien a una compañía. Pero la persona incorrecta, Chuy, es una desgracia. Es decir, tienes que lidiar con esa persona hasta quitarla de ahí, porque si no te pudre todo el resto del personal. Korah era un sádic, que era un líder impresionante y también adinerado. Esa era otra parte. Eso tenía Korah. Y ahí al principio hay una clave impresionante cuando dice tomó. Pero, ¿qué hizo él? Cuando él ve que lo que Chuy nos explicó, de que no lo eligieron a él y que eligieron a Lisafat como líder, y tiene que ver con el cuarto hermano, con el cuarto hijo de Kehat, es Amram, está bien, es el primero allá, pero que él en la línea sucesoria tenía que seguir él y no lo toman a él. Es decir, Moshe y Aarón no lo toman a él. ¿Por qué? Lo que Chuy nos dice ahorita es una cuestión de actitud, de Kavaná. Entonces quiere decir, mi querido amigo, que la Kavaná de una persona puede estar aún por encima del merecimiento, ¿no? Porque en la línea sucesoria era ¿quién? Era Korah. Era Korah el que seguía. Y no se lo dieron a él, se lo dieron a otro que estaba 2 peldaños abajo de él. Y eso despierta esto. Y él comienza a hacer que Chuy, que es lo que tú explicas, voltea hacia quién, hacia los que están detrás de él. ¿Y quiénes eran los que están detrás de él? No son cualquiera. Es decir, los que viven detrás de él, a un lado está Shimeón, creo, y al otro lado está Gad, uno con jueces y otro con guerreros. Entonces, voltea hacia a Rubén, porque Rubén, ¿qué perdió? Rubén perdió su estatus. Acuérdense que Rubén eran los primogénitos, Chuy. Y entonces él pierde su estatus y él dice, a estos, y si nosotros ahora le tomamos el lugar a ellos, pero déjeme y me los conquisto, que es lo que Chuy nos comenzó explicando. ¿Comenzó a qué? A regar veneno con su boca, a influenciarlos, y se ganó a los rubenitas. Muy grande el resentimiento. Entonces le dice, de ustedes es el derecho de la primogenitura. Aunque él tenía el derecho a eso. Pero bueno, vamos a continuar leyendo. Dice después el versículo 5. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Korah y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará el Eterno quién es suyo y quién es Kadosh, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Hashem mañana. Y el varón a quien el Eterno escogiere,
aquel será Kadosh, estos baste, hijos de Leví. Dijo más Moshe a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo del Eterno, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Aquí está lo que hablábamos. Ya lo está empezando a confrontar Moshe, ya le está pidiendo que hagan un ejercicio muy común de los levitas de tomar incensarios y que empiece la travesía de lo que va a suceder aquí, porque Moshe sabía lo que el Eterno lo respaldaba a él con los milagros con los recursos que él contaba para poder que esto sucediera. Al decirle que tomen incensarios, se me viene a la mente en cómo Aarón, la situación del becerro de oro, también permite que suceda, lo que comentabas en la parashá pasada, amigo, porque Aarón sabía, era una estrategia de Aarón para eliminar a todo lo que se estaba torciendo, ¿no? Y de aquí vemos el mismo cuadro, pero con otra situación. Moshe les estaba diciendo: hagan esto, ¿sí? Porque es un acto, pues, que normalmente nosotros hacemos como levitas en los servicios que le damos al Eterno. Entonces, es un tipo también, todo esto del incensario, un tipo del fuego extraño que Nadab y Abiú ofrecieron, y un tipo de lo que Aarón permitió para que sucediera lo que sucedió cuando el becerro de oro. Entonces vemos que aquí, pues, el Moshe es una persona súper sabia, un líder de muy alto rango, y que él sabía lo que estaba haciendo. Entonces dice: por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra el Eterno. El 11. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Ya estaba murmurando. También encontré en un Midrash que Korah acusó a Moshe de muchas cosas falsas, ¿sí? O sea, para llegar a este punto es porque ya hubo mucho proceso antes, tal vez meses atrás, de una preparación para levantar a estos 250 personas, de levantarse en contra de Moshe. Hay una preparación previa, ¿verdad? Entonces dice que ese es el Midrash, que Korah acusó a Moshe de muchas cosas falsas, incluida la traición sexual, dice, dando la impresión de que Moshe podría haber estado durmiendo con alguna de las esposas de la gente del pueblo. Para desacreditar a Moshe y el liderazgo de Moshe y Aarón, se dice que Korah empezó a murmurar acerca de Moshe como si estuviera cometiendo actos sexuales con algunas otras mujeres del pueblo, y desacreditar su posición. Algo similar de lo que hacen estas reuniones con los que se postulan para candidatos gubernamentales, donde se están echando unos contra otros. Peor eso, porque eso lo hacen en sus caras unos contra otros. Esto de perdido lo estaba haciendo acá Korah aparte, pero con las intenciones incorrectas. También estuve viendo que en el libro de Judas se menciona Korah, y al último, ya para ir cerrando, puse aquí que Korah era considerado como un sádico de su tiempo. Sin embargo, a Korah, antes de ir a Judas, a Korah se le olvidó algo, ¿sí? Se le olvidó consagrar sus pertenencias. Por eso ya no voy a seguir leyendo donde dice que la tierra abrió su boca, y dice que todas las pertenencias que le pertenecían a Korah y a todos sus séquitos también se los tragó la tierra. Y el Eterno puso en mi corazón hablar de la consagración de las cosas, ya que veníamos hablando de la consagración de la mesa, la parashá pasada, como por poner un ejemplo.
De igual manera, nosotros teniendo ya esta información, es nuestro deber, por pasión, empezar a consagrar los elementos que nos conforman, ¿no? Por ejemplo, nos habían enseñado que anteriormente que el trabajo era algo mundano y ahora con el entendimiento que tenemos de la Torá, pues sabemos que nosotros podemos, no quiero utilizar la palabra santificar, pero creo que para verbalizar la palabra santificar, vamos a utilizar la palabra consagrar. Para utilizarla verbalmente, más apropiada. Para ir cerrando, pues nosotros como líderes, ya sea de un hogar o de una posición laboral, de lo que sea, necesitamos también aprender a consagrar nuestros elementos. Consagramos la mesa, consagramos, por supuesto, el día de Shabbat, pues es sagrado. Consagramos la copa con la cual tomamos, consagramos todas nuestras pertenencias, también las consagramos para un uso del eterno. Creo que en el estrés de Korah, de querer tener una posición, de llenarse de orgullo, de soberbia, de altivez, se le olvidaban estos pequeños detalles, se le olvidaba voltear al cielo y saber que el eterno había puesto nubes nuevas para que él las disfrutara, panoramas nuevos. Se le olvidaba que tenían una misión como pueblo, se le olvidaba todos los milagros que el Eterno hizo que con sus propios ojos él viera. Entonces, tener el hábito de consagrar las cosas enriquece nuestra espiritualidad, incluso pues nos protege, porque incluso cuando hacemos nuestros ruegos y los hacemos mecánicamente, de nada sirve, son vacíos. Pero si los hacemos con la cabana correcta, consagrando ese momento, consagrando las palabras, consagrando un lugar incluso en donde hacerlo, eso nos protege. En conclusión, me voy a ir al libro de Judas para leer un poco de lo que habla de coraje. Entonces nos vamos a ir a Judas 1:11. Antes de cerrar, quiero hablar de un personaje que también escuché un midrash muy interesante. Datán y Abiram se fueron en la corriente. On, hijo de Peleg, se salva. Ahí, antes de irnos a Judas, ahí mismo en el Bamidbar, en Números 16:24, dice: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Cora, Datán y Abiram. Pero no mencionan a On Ben Pelet, que es mencionado como también de los influenciados por Cora, de los de la tribu de Rubén. Entonces la pregunta que surge aquí: ¿y On? Apártense de la tienda de Cora, Datán y Abiram. ¿Y por qué no dice apártense también de la tienda de On Ben Pelet? Y hay un midrash que dice que mientras el golpe de estado se estaba llevando a cabo, la esposa, hablando ahorita también del consejo de ellas, la esposa lo relajó, hizo que se durmiera, que al punto que cuando ya estaban pasando todo el ejército para ir en contra de la travesía que ya tenían planeada, pasó desapercibido porque On se quedó en casa a causa de su mujer. Y dicen que la mujer de On, dice el Midrash, narra que era atractiva, era hermosa, y se puso afuera de su casa provocativamente porque sabía que los que iban a pasar al golpe de estado iban a voltear su rostro y se iban a ir de paso para no detenerse a buscar a On. ¿Por qué? Porque estas personas que pasaban al golpe de estado, estas 250 personas que Coras levanta para hacer lo que iban a hacer, también eran sadics. Entonces, la estrategia de esta mujer fue proteger al esposo, al punto que en el versículo no lo nombran, porque lo salvó. Entonces me gustó ese midrash, tiene sentido. Como ellos eran sadics, iban a voltear su cabeza para no verla. En el libro de Judas, para cerrar, dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron contra la contradicción de Coras. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros
se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus decenas de millares Kadosh para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso fue lo que hizo Korah y fue el juicio que el Eterno trajo sobre él. Entonces, la enseñanza aquí es que entre más el Eterno nos da, más responsabilidad nosotros tenemos. Muchas gracias por la oportunidad. Shabbat Shalom para todos. Y espero que la porción haya sido de gran bendición, que el Eterno nos dé sabiduría para ser líderes auténticos, para dirigir los proyectos que el Eterno tenga para ti. Buenísimo, amigo. Muchas gracias, amigo querido.